Listo. Eh, bueno, darles los buenos días a los presentes. Mi nombre es Roberto Chacón, soy uno de los profesores de este curso de estructura de datos. Eh, Agradecerles la asistencia a ustedes. Bueno, y ya saben, los que no pueden estar presentes van a poder observar la tutoría en otro momento. Hoy básicamente vamos a hablar sobre algoritmos de ordenamiento, algunos conceptos teóricos, y vamos a hacer algunos ejercicios o seguimientos con los algoritmos para entenderlos bien, ¿verdad? Sobre todo los básicos, para estar bien claros. Los que ya dominan este tema, pues nos tienen paciencia los demás, ¿verdad? Eh, la idea es que todos tengan bien claro este tipo de funcionamiento de esos algoritmos. Y también al final vamos a ver un poco lo que es grafos y caminos, que aclaro de una vez, no es un tema que vayamos a programar algo en este cuatrimestre, pero es importante que lo conozcan, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien tiene algo que decir antes de empezar con la clase. Entonces, alguna duda que tenga a nivel general, eh, podría hacerla, y si no, igual empezamos la clase para ir tocando de una vez el tema. Yo voy a compartirles la pantalla. Ok, vamos a basarnos en un artículo ahí de este señor Fernando Lagos sobre algoritmos de ordenamiento, y vamos a ir viendo algunos, como les dije, algunas definiciones teóricas. ¿Todo ve en pantalla? Sí. Sí, profesor, sí se ve. Ok, perfecto. Muy bien. Y les pregunto para asegurarme, porque después es torta si no. Vamos a ver si aquí las arreglo para ver un momentito. Quiero ver si alguien en algún momento, aquí está, ahora sí, se me ha perdido la lista de la gente. Bueno, los algoritmos de ordenamiento, primero que todo, bueno, hay que quitarles el miedo, ¿verdad? Es básicamente es algo simple. Los que cuestan un poquito más entenderlos son unos que, bueno, ahorita no me quiero adelantar. Hay unos más complejos que otros realmente. Digamos, de trabajarlos no son tan difíciles. A veces de entenderlos, sí. ¿Por qué? No por el algoritmo en sí, sino porque usan recursividad ahí en el medio, y entonces a veces seguirlos, ¿verdad? Se torna un poco complejo. Pero la idea es ver un poco ahora los básicos para que los entiendan bien. Igual vamos a ver un poco de estos complejos, pero un poco más gráfico, por decirlo así. Eh, entonces, bueno, aquí básicamente la introducción que nos da ese artículo es que, y obviamente los algoritmos de ordenamiento, su función básica es ordenar, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, y está bien ordenar. Entonces, ¿por qué hay tanto, verdad? Podría preguntarse uno. Bueno, porque algunos ordenan distinto, ¿verdad? A otros, unos son más eficientes que otros, dependiendo de la ocasión en que se utilicen, es mejor usar uno u otro. Es decir, no siempre me conviene tal vez usar el más eficiente, ¿verdad? Por alguna razón, tal vez no necesite, eh, para tal vez los elementos que voy a estar ordenando son tan poquitos que con un algoritmo básico me es suficiente, ¿verdad? Em, Bien, entonces, la idea es ver estos algoritmos con estructuras como vectores o matrices. Eh, entonces, la idea es llenar algún vector por ahí con números aleatorios y ordenarlos, ¿verdad? Básicamente. Bien, entonces, vamos a ver algunos puntos de eficiencia, ¿verdad? Que tienen que ver con cantidad de comparaciones o el tiempo que demoran unos con respecto a otros, y ver un poco el código Java que en este artículo se menciona, de algunos de ellos. Em, Bien. Entonces, bueno, hay varios tipos de algoritmos. Como les decía, hay unos más complejos que otros. Eh, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos el burbuja, ¿verdad? El más conocido por todos, que es un algoritmo iterativo. Ujú. Eh, y hay otros también. Y el quicksort, que es uno de los también más famosillos por ahí, por eficiente más que todo, y es recursivo en ese caso. Muy bien.
Igual si voy muy rápido por ahí, me dicen, ¿verdad? Entonces, dentro de los iterativos tenemos estos ejemplos: burbuja, inserción, selección, el shareshoot está también, bueno, hay otros ahí, pero básicamente esos son los más importantes. Y también tenemos los recursivos, que está el merge sort y el quick sort, ¿verdad? Que es el ordenamiento por mezcla y el que es rápido. Son más efectivos, ¿verdad? Usan la técnica de divide y vencerás, básicamente. Entonces, en otras palabras, si tenemos una gran cantidad de elementos, básicamente hacemos subgrupos y vamos ahí trabajando con esos grupos, dividiendo el problema, ¿verdad? Muy bien. Ahora bien, entonces en el método de la burbuja, es que es de los más simples, básicamente la idea con este algoritmo es que cada elemento de la lista se compara contra todos los demás, ¿verdad? Entonces yo agarro el primer elemento y comparo con el segundo y le digo, bueno, es más pequeño o más grande, y dependiendo de eso lo intercambio, ¿verdad? Para ordenarlo, y después sigo con el siguiente y así con cada uno de los elementos. Es un algoritmo fácil de entender, pareciera que lo hace bien en todo, digamos, y simplemente dice, yo voy a ir comparando y ordenando paso a paso, pero obviamente podría tornarse, ante una gran cantidad de elementos, podría tornarse ineficiente, ¿verdad? Pero para entenderlo sí es más sencillo, ¿ok? Bueno, entonces aquí tenemos un algoritmo primero que es la burbuja simple. Entonces, él lo que hace básicamente es lo que les decía, va a ir comparando un valor con todos los demás. Entonces, de una vez hagamos aquí el primer ejercicio para no saturarlos con pura teoría. Y entonces vamos a ir viendo cómo trabaja esto realmente. Aquí tengo una pantallita y lo que quiero es que la vayamos trabajando. Vamos a ver cómo hacemos acá. Bien, y vamos a basarnos también en el vector que nos sugirieron en el mismo artículo para hacerlo más sencillo. Ok, digamos, copiamos este de una vez también. Hombre muy perezoso. Y lo pegamos acá. No tan grande. Es que ya me creció la pantalla. Ok, vamos a ver. Entonces, básicamente este es el buffer que tenemos, o el vector, como queramos llamarle. Y este es el algoritmo de burbuja simple. Entonces, okay, para hacerlo más simple, bueno, vamos a ver. Fijémonos primero en qué tipos de variables vamos a utilizar. Entonces, vamos a tener una variable i. Ahí lo que sí les voy a pedir, y una vez que me disculpen, es la letra mía, ¿verdad? Porque a veces en esto, pues ya la i salió torcida, pero no importa. Tenemos un límite, eso como es una constante, no la vamos a poner acá, pero eh, sería la cantidad de elementos. Entonces, en este caso, el límite sería igual a 5. Bueno, pongámoslo para mejor no obviar cosas. Entonces, tenemos límite. Y este es igual a valor 5. Ok. Vamos a ver si esto tiene aquí. Es que me gustaría ver si tiene. Para que no me quede tan feo. No sé si lo hacemos acá. Probemos a ver. Es muy delicado con estas cosas a veces. Vámonos con una notita, a ver. Bueno, yo creo que mejor, bueno, no importa. Bueno, aquí había texto, pero vamos a ver, tal vez nos salga mejor acá. Entonces aquí tenemos y A va a tener un valor en algún momento. Tenemos al límite, que vale 5. ¿Qué más tenemos? J, ¿verdad? Pero es que tengo un teclado con otro idioma, se me hace en el breve. Y bueno, y de una vez I va a ser 1, y J parece que va a empezar con 0, ¿verdad?
Tenemos, bueno, temp. Eso todavía no sé qué valor tiene. Y creo que básicamente son esos los valores que tenemos. Vamos a ver, entonces cualquier cosa ahí, si ustedes ven que meto los escarpines, ustedes me dicen, profe, ahí te equivocaste ahí, pero bueno, ahí me ayudan a seguir esto. Entonces vamos a hacer un poco de campo también. Aquí más para abajo. Muy bien, entonces vamos a empezar con el algoritmo de burbuja. Y el algoritmo de burbuja nos dice que vamos a hacer una iteración de tipo for de ahí 1 hasta 5, con buena teoría. Bueno, siempre y cuando, perdón, la condición sea que sea menor a 5. Y vamos a ir incrementando de uno en uno. Y al mismo tiempo dentro de él vamos a hacer otra iteración, pero con J, ¿verdad? Eh, entonces, de una vez empecemos con J. J va a ser 0. J es menor que el límite, que 5. Bueno, en este caso, perdón, en el caso de J, la condición es que J sea menor al límite menos 1, ¿okay? Que sea menor a 4. Y vamos a ir incrementando J también. Entonces, vector sub J, es decir, vector sub 0, ¿verdad? Nos pregunta de una vez, ¿es mayor al vector sub J más 1, es decir, sub 1? Entonces, vector sub J 5, ¿es mayor a 6? No, ¿verdad? Entonces, ni siquiera vamos a entrar a este if. Ahora, estoy viendo un detalle que ahora lo confirmamos. Me parece, por la indentación, que todo este bloque de estas tres instrucciones se ejecutan dentro del if, aunque la sintaxis, así como está, me diría que solo la primera, pero me parece que son las tres. Pues la indentación me parece que hay un error acá, pero ahorita lo confirmamos. Bueno, en este caso entonces no ingresa, ya J ya no va a valer 0, ¿verdad? Sino que J va a valer 1, ¿ok? Entonces, vector sub 1, es decir, el 6 es mayor a vector sub 2, ¿verdad? Que sería este. 6 es mayor que 1, entonces sí, ¿verdad? En ese caso sí entraríamos al if. Entonces, ¿qué es lo que hace el if? La variable temporal se va a hacer el valor de vector sub j, es decir, de 6. ¿Ok? Lo otro que hace es que el vector sub j ahora va a tener el valor de su vector sub j más 1. Entonces, eso quiere decir que vamos a tachar aquí ya no tiene valor de 6, sino que va a tener el valor de 1. Y el vector sub j más 1 va a tener el valor de temp, que en este momento es 6. Es decir, estamos haciendo un intercambio. Ahora este va a tener valor de 6. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Entonces, ahora resulta que volvemos a hacer otra iteración y entonces, j ahora vale 2. Sigue siendo menor a 4 en ese caso. Entonces, vector sub j sub 2, es decir, vector sub, el que tiene valor 6, perdón, es mayor al siguiente, que es 0. Sí, sí es mayor. Entonces volvemos a hacer lo mismo. El temp se vuelve vector, o sea, 6, o sea, sigue teniendo ese valor, sigue teniendo el mismo valor, ¿verdad? Eh, el vector sub 6, ahora cambia al valor que tiene el siguiente elemento, que es un 0, y el siguiente elemento va a tener valor de temp, que es un 6. Muy bien. Ahora vamos con j sub 3. Muy bien, entonces, ahora sí, el tercer elemento, que es preguntamos, bueno, perdón, J3 es menor a 4, ¿verdad? Entonces seguimos adentro, en el if y dice 6 es mayor que el siguiente elemento que es 3. Si lo es, volvemos a hacer las mismas tres instrucciones. Entonces el temporal se vuelve vector sub j, sigue siendo 6. Y hacemos el intercambio, ¿verdad? Vector sub j toma el valor del siguiente y el siguiente toma el valor del temporal, que es 6. ¿Ok? Si vamos viendo ahí, ya la burbuja hizo lo posible para ese valor que es el mayor en buena teoría se lo llevara al final, ¿verdad?
Entonces ahí digamos que ya podemos ir viendo que está ordenando, solo que él no ha ordenado del todo. Entonces, ¿qué pasa ahora? J se vuelve 4. Entonces, el for, la condición es que J sea menor al límite menos 1, es decir, que sea menor a 4, y ya no lo es. Por lo tanto, ya ahora salimos de esta iteración del for y nos vamos a la anterior, y EI se vuelve 2. ¿Ok? Y 2 es menor que el límite que 5, entonces estamos bien. Seguimos con el siguiente for otra vez de J. J vuelve a ser 0. Y básicamente volvemos a la iteración que estábamos haciendo. Entonces, ahora sí, vector sub 0 es mayor al siguiente, que es 1. En este caso sí. Entonces, temporal toma un valor de vector sub 0, que es 5. Y hacemos el intercambio. Entonces, sub 0 va a tener el valor de 1 y el siguiente va a tener el valor de sub 0 que está en la variable temporal, ¿verdad? O auxiliar, como le quieran decir. Muy bien, entonces vamos con el siguiente. Entonces ahora J vale 1. Y vean qué curioso todas las cositas que hay que ir haciendo, lo que hace el algoritmo, y estamos hablando del más simple de todos, ¿verdad? J1, ok, entonces pregunta, sub 1 es mayor al siguiente, sí lo es. Entonces, temporal toma el valor de sub 1, que es 5, o sea, se mantiene. Y hacemos el intercambio. Este ahora es 0 y este ahora es 5. Muy bien. Entonces seguimos con J igual 2. J igual 2. Entonces, este, que es J sub 2, es mayor al siguiente. Si lo es, temporal, perdón, vuelve a ser 5. Y hacemos el intercambio. Este es 3 y este es 5. Ok. Y volvemos con J sub 3, que sería nuestra última iteración en el caso de igual 2. J sub 3, entonces ahora va a comparar 5 contra el vector siguiente, que es 6. ¿Es mayor? Ya no es mayor en este caso, entonces no va a ingresar aquí. Hasta ahí. Entonces sí estamos confirmando que acá en este caso, estas tres, está más que confirmado que estas tres instrucciones son parte del if, ¿verdad? Entonces aquí digamos que habría que abrir ahí unos corchetes para agrupar eso. Bien, entonces, continuamos ya. El siguiente paso es que J sea 4, entonces ya no entraríamos ahí, nos devolvemos a la iteración de I, donde I se convierte en 3 y J vuelve a 0. Entonces dice, bueno, vemos acá que igual se sigue ordenando, pero no está ordenado aún. Vector sub 0 es mayor al siguiente. Si lo es, entonces vamos a hacer ese intercambio. Primero temp va a tomar el valor de vector sub 0, que en este caso sería un 1. Y hacemos el intercambio. Entonces sub 0 toma el valor de 0 y sub 1 toma el valor de 1. ¿Ok? J ahora es 2, perdón, 1. Ajá. Entonces vector sub 1 es mayor al siguiente. No lo es. Bueno, ya aquí, de aquí en adelante, esa condición no se va a dar más. Es más, si ustedes ven, aquí es donde quiero ver la importancia de analizar este algoritmo. Si ustedes ven, ya en este momento ya está ordenado. Entonces uno lo que pensaría es, y ya está ordenado. Pero ¿qué pasa con el algoritmo? El algoritmo no lo sabe. Entonces él todavía tiene que iterar todas las veces de J hasta llegar a un valor antes del límite. Y vea que estamos hablando de un vector de 5, ¿verdad? Supóngase un vector de, no sé, de 2000 elementos o lo que sea. Tendría que seguir iterando hasta 1000, digamos, si fuera el caso. Y así para I4 y luego para I5. O sea, vamos más o menos por la mitad y ya está ordenado. Ya no habría que hacer absolutamente nada más. Entonces, aquí podríamos seguir o continuar con este mismo seguimiento, pero ya el vector ya no va a cambiar. ¿Ves? Entonces, digamos, podríamos dar, en este caso, por finalizada esta parte de este algoritmo. Espero que les haya quedado claro.
Pero vean qué interesante. Ese es el método burbuja normal, que es este, el simple. Pero hay un burbuja mejorada, ¿verdad? Que este básicamente lo que tiene es que eh, limita un poco el número de comparaciones porque ya no se compara, digamos, contra sí mismo, no hace comparaciones contra sí mismo. Entonces hace una reducción por ahí. Pero también tenemos otra burbuja optimizada. Y de una vez les quiero decir, hay más burbujas por ahí. Si ustedes buscan en internet, en otros libros, referencias, etcétera, hay más burbujas por ahí. Em, entonces, se los pongo así. Cuando vayamos en alguna de las tareas que hay que hacer si tuvieran que hacer burbuja, porque honestamente no recuerdo bien cómo está esa tarea en este momento, si tuvieran que hacer burbuja y no dice cuál burbuja, bueno, siéntanse libre de utilizar cualquiera de las burbujas que puedan encontrar por ahí, porque pueden variar, como les digo. Entonces, podemos ver rápidamente este para ver cómo mejora la optimizada. Entonces, este tiene otro cambio además. Dice que los elementos que están detrás del que se está comparando ya están ordenados, entonces las comparaciones serían aún menos y el método se vuelve más efectivo. Entonces dice, si tenemos una lista de 10 elementos, estamos analizando el quinto, entonces, ¿qué sentido tiene que se compare con el primero, el segundo o el tercero si ya supuestamente están ordenados? Es lo que dice. Entonces, optimizamos aún más el algoritmo. Bueno, entonces se forma una nueva versión de ese algoritmo. Entonces, hagámosle aquí de una vez, traigámonos ese algoritmo para estarlo viendo de aquel lado, en la pizarrita. Y quitemos este, traigámonos el nuevo. A ver. Ah, ok, pareciera que aquí, pongámoslo un poquito más grande, así, y este más pequeño. Entonces, vamos a ver si yo puedo borrar. Tengo que hacerlo de paso a paso, parece. Para hacerlo de mayor a menor sería al reverso, ¿no? Pues sí, sí, habría que hacer una variación, eso sí, al algoritmo, pero sí, exactamente, eso es uno de los algoritmos burbujas que hay por ahí, que ordena al revés, exacto, a la inversa. Bien, entonces, utilicemos el mismo eh, vector. Entonces vamos a ver ahí vamos a ir notando dónde está la mejoría, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener los mismos elementos, bueno, solo que este se va a llamar buffer y en lugar de límite, bueno, ni siquiera hace falta que esté aquí porque de todas formas sí, es el largo, es exactamente lo mismo. Entonces ya podemos quitarlo, me parece. O para no, para no, que no quede ningún cabo suelto. Ok, ese es 5. Vamos a ver si hay otro. Yo creo que ya no hay más variables. Entonces igual, empecemos de una vez con i, solo que en este caso no empieza en 1, empieza en 0. Ambos. Y bueno, buffer todavía no tiene valor por ahí. Entonces, en el primer ciclo iterativo vamos a ver, me parece que es exactamente el mismo de la vez anterior, solo que empieza en 0. Y el segundo, la diferencia es que no tiene, la condición es distinta. Antes era, mientras j sea menor a la cantidad de elementos del arreglo, menos 1. En cambio, ahora tiene la particularidad que la validación es mientras j sea menor a i, ¿verdad? Aquí cambia totalmente el asunto. Entonces, y me parece incluso, a ver, aquí sí pusieron bien el if interno. Si mal no recuerdo, y comparémoslo un momentito, no, para ver, no hace falta, vamos a ver, buffer. Ya, aquí cambia un poco, las instrucciones parecieran ser las mismas, pero en el anterior, el matriz sub j tomaba el valor de j más 1. Aquí toma el valor de i, que va a tener otro valor, ahí vamos a verlo. Y después, bueno, este sí queda igual. Entonces, las diferencias son esta condición del segundo for y parece que la segunda instrucción. Entonces, eso ya va a cambiarnos. Ya con con ese cambio, el algoritmo se vuelve más eficiente. ¿Ok? Vamos a ver cómo.
Entonces, empezamos con J sub 0. Dice, si matriz sub I, que ya tiene un valor y está en 0 en este momento, si matriz sub I es menor a matriz sub J, bueno, que perdón, eso también cambió. Esta instrucción en el algoritmo anterior, si comparábamos sub J contra J más 1, ¿verdad? Entonces ya son 3 cambiecitos. Bien, entonces matriz sub I es 5. Es menor a matriz sub J, que en la primera vez también sería el mismo, entonces ni siquiera se incorpora, ¿verdad? Aquí no entra porque estamos hablando del mismo valor. Entonces aquí ya comienza a cambiar el asunto. J ya se vuelve 1, pero resulta que ni siquiera lo voy a poner porque J al ser 1 ya no cumple la condición de este for, porque J tiene que ser menor ahí. Entonces de una vez ya no hace más iteraciones, nos vamos al for superior y ya y se vuelve 1. Entonces ya aquí podríamos decir que aquí ya empieza a tener un poco más de sentido el tema. Ahora sí, J es igual a 0, J es menor que 1, perdón, J es menor que I, que es 1. Y entonces hacemos la comparación, matriz sub I, que sería 6, ¿verdad? El valor 1, el índice 1 es 6, es menor a matriz sub J, que es 5. No se cumple. Ok, no se cumple porque no es menor. Entonces, ahora J es 1. Como J ya es 1, otra vez ya no se vuelve a cumplir, entonces volvemos otra vez hacia afuera. Hasta el momento no hemos tenido que hacer mucha iteración con este for interno, ¿verdad? Como que hace ingresa una vez y ya no más, ¿verdad? Aparece hasta el momento. Entonces, y ahora es 2. Ok, J sigue siendo 0 la primera vez. Ok, entonces pareciera, al ser la condición J menor que I, y el incremento de J va a ser de 1 en 1, pareciera que ya vamos a tener entonces 2 iteraciones, ¿verdad? Por la diferencia que hay entre J e I. Entonces, matriz sub I, que en este caso es 2, o sea, el valor es 1, es menor a matriz sub J, que estamos hablando de este 5. 1 es menor que 5, sí se cumple. ¿Ok? Costó arrancar, ¿verdad? Costó llegar aquí. Entonces, buffer toma un valor de matriz sub J, es decir, buffer toma el valor de 5. Matriz sub J, aquí es donde viene uno de los intercambios. Matriz sub J, es decir, 0, toma un valor de matriz sub I, es decir, de 1. Entonces, de una vez vamos a hacerlo aquí. Se toma el valor de 1 y matriz sub I toma el valor de buffer. Es decir, este intercambio sí va a quedar igual que el anterior. Entonces, ya aquí hicimos un intercambio. Bueno, el primero de todos. Entonces, resulta que, bueno, vamos a la segunda iteración de J, porque ahora J es 1. ¿Ok? Entonces, matriz sub I, o sea, 5, es menor a matriz sub J, que es 1. 5 es menor que 6, es lo que está preguntando. Entonces, sí se cumple. Entonces, él va a hacer, otra vez, el buffer va a tomar el valor de matriz sub J, es decir, de 6. Y después de ahí ya viene el intercambio, donde matriz sub J, sea 6, toma el valor de matriz sub I, es decir, esto se hace 5. Y matriz sub I, que es este, toma el valor de buffer, que es 6. Entonces aquí hubo el segundo intercambio. Bien, ya J se vuelve 2, entonces ya ahí no va a iterar más. Nos vamos para I igual a 3. Ok, I es igual a 3. Aquí J vuelve a ser 0. Entonces dice, bueno, aquí va a haber 3 iteraciones. Entonces, matriz sub I, que es 3, o sea, el 0, es menor a matriz sub J, que es el primer elemento, que es 1. Si es menor, ¿verdad? 0 es menor que 1, entonces igual buffer toma el valor de matriz sub J, es decir, de 1. Y hay otro intercambio. Entonces, matriz sub J, primero hace esto. Matriz sub J, que es 0, toma el valor de matriz sub I, que es 0.
bueno, no sé si lo dije bien, matriz sub J, que era 1, toma el valor de matriz sub I, que es 0. Y matriz sub I, que en este momento vale 0, va a tomar el valor de buffer, que es 1. ¿Ok? Ajá. Bien, ahí lo que hizo fue ordenar básicamente el 0. El 1 todavía está desordenado, anda por ahí. Entonces J ahora se vuelve 1. Bien, entonces matriz sub I, perdón, sí, matriz sub I, que es 3. Ya seguimos con este. Es menor a matriz sub J, que ahora es este, sí es menor. Y 1 es menor que 5. Entonces buffer toma valor de matriz sub J, que es 5. Y hacen el intercambio. Entonces 5 ahora va a valer 1, o sea, matriz sub I. Y matriz sub I va a valer buffer, que es 5. Entonces aquí hizo otro intercambio importante. J se vuelve 2. ¿Verdad? Seguimos con el for. Y vamos a ver, J se vuelve 2, entonces volvemos a hacer la pregunta. Matriz sub I, que sigue siendo esta, ¿verdad? Sub 3. Tal vez aquí tal vez ya lo tienen claro, pero me gustaría eh, anotar aquí que estas son las posiciones, ¿verdad? Sub 0, sub 1, sub 2, sub 3 y sub 4. Estamos con matriz sub I, que es 3, entonces es esta columna de acá, o este elemento. Matriz sub I, que es valor de 5, es menor a matriz sub J, que en este momento vale 2, por lo tanto es esta. Sí, sí es menor, ¿verdad? Entonces igual va a haber un intercambio, matriz buffer se vuelve matriz sub J, que sería 6. Y viene el intercambio, matriz sub J se vuelve 5. Y matriz sub I se vuelve 6, que es el buffer, que es lo mismo el elemento anterior. Ok, sigamos. Entonces, ahora J se vuelve 3, según el for. Bueno, y aquí ya no entraría. Entonces, más bien, se sale de la iteración de for, porque ya no cumple la condición de J menor a I. Y EI se vuelve 4, que sigue siendo todavía menor que matriz.length. Entonces, J vuelve a 0, aquí haría 4 iteraciones. Vamos a ver, entonces, preguntamos, matriz sub I, que ahora es este último elemento, ¿es menor a matriz sub J, que es el primero? No lo es. Entonces, J se vuelve 1. No entramos aquí, vuelve a preguntar, matriz sub I, 3, ¿es menor a matriz sub J, que es 1? Tampoco. Y se vuelve 2. Matriz sub J, sub I, perdón, 3, es menor ahora a 5. Aquí sí se cumple. Entonces buffer toma el valor de 5 y hacemos otra vez, para bajar este poquito para acá, hacemos este intercambio donde matriz sub J toma el valor de matriz sub I, perdón, matriz sub I es este, 3, ya, para ver aquí. Y matriz sub I toma el valor de buffer, que es 5. Ok, y se vuelve 4, perdón, J se vuelve, sí, se vuelve 3, perdón. Y luego volvemos a preguntar, matriz sub I, o sea, 5 es menor que matriz sub 3, que es 6. Si lo es 5 es menor que 6. Entonces buffer va a tomar el valor de matriz sub J, que es 6. Y hay un intercambio. Entonces, matriz sub J toma el valor de matriz sub I. Y matriz sub I toma el valor de buffer. Entonces, de igual forma, ya aquí se ordenó. Y lo puedo, si nos notamos, ya aquí se ordenó. Ya no habría que seguir. Ahora bien,
así funciona este. Vamos a ver, no quiero más bien decir que paremos acá, veamos a ver, porque en aquel sí nos faltaba bastante. Pero en este, bueno, veamos, sigamos un poquito. J ya va a ser 4, entonces ya no sigue. Y sub 4, ahora toma el valor de 5 y ya termina, ¿verdad? Porque este se vuelve 4, ya no puede seguir. Y se vuelve 5 y ya tampoco cumple con la condición. Entonces, lo primero que se nota aquí, por lo menos a nivel notorio, es que no hay que seguir haciendo comparaciones innecesarias. Pareciera que lo ordenó con las comparaciones que tuvo que hacer. Porque aquí notamos que se ordenó y ya prácticamente terminaron las comparaciones. Entonces, este algoritmo, la optimización es básicamente eliminar ese montón de comparaciones innecesarias. Ahora bien, tal vez la percepción de ustedes en este momento sea así, pero, profe, yo sentí que duró o se hizo una cantidad de iteraciones parecidas a la otra. Sí, pero es porque puede ser, porque es un buffer pequeño. Si fuera un buffer muy grande, se notaría más. Pero básicamente la optimización es esa, ahora eliminar comparaciones innecesarias. Ok. Bien, entonces, ya vimos cómo trabaja la optimizada. Y vamos a ver un último, porque yo sé que también esto cansa un poquito. Eh, y uno, digamos, a veces de eso de matriz subtal y ¿no? Vector subtal va enredando un poco. Pero yo espero que les vaya quedando un poco claro. Hay otros algoritmos iterativos como inserción y selección, que ya son un poquito más distintos a burbuja. Bueno, esta es la ventaja para que no se me duerman ahora. Entonces vamos a ver uno de ellos eh, y terminaríamos con los iterativos. Bien, entonces, antes de eso, bueno, indicarles que, bueno, el de inserción dice que examina sucesivamente todos los elementos desde el segundo hasta el enésimo. Dice, e inserta cada uno en el lugar adecuado entre sus predecesores dentro de la matriz. Esa es la forma como que trabajan. En cambio, el de selección se le va seleccionando el menor elemento de la matriz y llevándolo al principio. Eso es lo que va haciendo. A continuación selecciona el siguiente menor y lo pone en la segunda posición de la matriz y así va sucesivamente. ¿Ok? Entonces, para concluir, vamos a ver el de selección. Eh, que se me hizo, acá está. Y con este creo yo que ya se tendrían una idea bastante clarita de cómo funcionan este tipo de algoritmos iterativos. Bien, quitemos este burbuja, digámosle adiós, pongamos este de selección, vamos a ver qué se me hizo todo esto. Ok, bien, entonces, aquí ya cambia un poco la cosa. Bien, entonces, igual, veamos qué variables tenemos. Aquí tenemos más variables, qué interesante. Tenemos I, tenemos J, tenemos K. Bueno, primero, ya que tenemos este acá, pongámosle a este, porque ven que acá hay un límite. Entonces se va a hacer limit y probablemente sea 5, ¿sí? Ok, tenemos un cal, como les decía. Y vamos a tener un P. Bien. Buffer ya lo tenemos ahí. Bueno, aquí está interesante que hay un limit, pero tenemos también un matrix.length. Ah, bueno, perdón, no vi que el limit más bien es matrix.length menos 1. Entonces igual, aunque haga bulla, que estorben aquí un poquito, matrix.length es igual a 5, entonces limit por lo tanto es igual a 4. ¿no? ¿Qué más tenemos? Yo creo que ya, sí, a nivel de variables. Pero este tiene una forma de ejecutar bastante diferente.
sí se mantiene el hecho de que tenemos dos for. Entonces, K va a empezar con un valor de 0. Dice que K tiene que ser menor a 4 y va incrementando. P al principio, al puro principio vale lo mismo que K, es decir, 0. Luego I dice que al puro inicio va a tener un valor de K más 1, es decir, va a tener un valor de 1. ¿Qué más podemos inicializar acá? Buffer todavía no sabemos, hasta que evaluemos por ahí. Y J está sobrando, ¿verdad? Ni siquiera se usa, por lo que estoy viendo. Ok. Bien, entonces, diga, empecemos de una vez. Recordamos este algoritmo, derrotemos, lo dijo aquel. Entonces, primera iteración del for, K es igual a 0, menor a 4. Entonces dice que P se hace K, o sea, toma un valor de 0. Entonces viene la segunda iteración. Esta, si lo vemos acá, hay que tener cuidado porque este for lo único que contiene es este if que está aquí adentro. Esta línea. En realidad hay dos líneas ahí, pero bueno, es un solo if. Lo demás está fuera del for, así como lo estamos viendo. Ok. Bien, entonces, y hagámoslo así. Entonces, int dice que toma el valor de k más 1, es decir, de 1, ahí está ya. Y es menor o igual a 4. Entonces, sí, entramos a la primera iteración. Entonces nos dice, si matriz sub i, o sea, sub 1, o sea, 6, es menor a matriz sub p, que es p es 0, por lo tanto es el valor 5. O sea, 6 es menor que 5. Entonces haga algo, pero no se cumple en este caso. Entonces ya ahí vamos a ver y vamos a ver qué pasa aquí, porque no se cumple, ¿verdad? Entonces, ok, perdón. Y se incrementa. Yo no estaba haciendo el incremento en mi mente, entonces sí, pero vamos a quedar ahí ciclados. Muy bien. Entonces ahora, matriz sub 2. Ajá. Es menor que matriz sub 0. O sea, 1 es menor que 5. Sí, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que hace él? P toma el valor de I. Eso es lo único que hace. P toma el valor de I. Es decir, P es 2. Eso es todo lo que hace ese if al darse el por verdadero. Pero todavía estamos en el for, ¿verdad? Entonces seguimos con I, que se incrementa. Sí, se incrementa en 1. Es que ya sé por qué me estoy confundiendo. Porque I dice que es K más 1, pero en realidad eso es para inicializar nada más. Como si nunca hubiera hecho un for, ¿verdad? Muy bien, entonces I es 3. Entonces, en el if sería 0 es menor que matriz sub P es 1. 0 es menor que 1. También se cumple. Entonces dice que P ahora es 3. ¿Ok? Este recorrido pareciera que está como buscando un elemento ahí, un índice en específico, no está haciendo nada más que ello. ¿Ok? Y luego dice, bueno, que I es 4, pero la condición es que tiene que ser menor o igual a 4. Entonces ya con I4 ya no haríamos nada, ya se sale de ese for. Entonces, ya tal vez ustedes ya lograron ver para qué es ese for, pareciera, ¿verdad? Por lo menos así, primera entrada, por lo que leemos en la teoría, este algoritmo lo que busca es el menor elemento para ordenarlo. Y precisamente P nos está diciendo el índice del menor elemento, que es 0. Eso fue lo que hizo básicamente. Ahora sí, entonces ya una vez que encontró el menor elemento, y como les digo, eso es lo que parece ser hasta el momento. Puede ser que conforme vayamos avanzando, el algoritmo haga algo distinto, pero bueno, hasta el momento pareciera que es eso. Entonces dice, si P es diferente a K, y en este caso sí lo son, ajá, entonces ahora sí, él va a hacer un intercambio. Él necesita que sean diferentes para poder hacer el intercambio. Entonces buffer dice que va a tomar el valor de matriz sub
P, que sería matriz sub 3. Es decir, buffer toma el valor de 0. Y matriz sub P va a tomar el valor de matriz sub K. Es decir, este elemento ya no es 0, sino que va a tomar el valor de matriz sub K, que es el primero. O sea, que sería 5. ¿Ok? Entonces dice, ahora sí, el primer elemento, matriz sub K, que está en 0, va a tomar el valor de buffer. Entonces es el intercambio que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces básicamente aquí lo que hizo el algoritmo de selección es, voy a buscar el valor menor y lo pongo de primero. ¿Ok? Bien, ya se sale del if. Entonces viene otra vez, seguimos en este for externo. K ya va a ser 1. ¿Ok? K es 1, sigue siendo menor que 4. P ahora es K. O sea, P ahora es 1. Y perdón, y viene siendo K más 1, que sería 2. Ajá, y es menor o igual a 4. Ok. Bien, entonces, entramos aquí, dice, si matriz sub I, o sea, sub 2, es menor a matriz sub 1, o sea, 1 es menor que 6, si lo es, entonces P toma el valor de I, o sea, se hace 2. O sea, seguimos igual, él sigue diciendo ahora, de hecho ya encontró realmente el valor menor, ¿verdad? Pareciera, pero eso es lo que sí, él sigue buscando. Entonces, ahora resulta que I se incrementa en 3. Ajá, sigue siendo menor o igual al límite. Entonces dice, si matriz sub 3 es menor, perdón que me detenga, pero mentalmente estoy pensando que aunque no nos afectara, me parece que en la iteración anterior paramos cuando I era 3, porque dijimos que no era menor a 4, pero es que puede ser menor o igual. Y entonces lo que nos faltó aquí realmente fue comparar el último elemento. No nos afectó porque ya habíamos encontrado el menor, pero si el 0 hubiera estado en la posición sub 4, no hubiéramos llegado a él por ese error que tuve aquí. Pero bueno, por dicha nos dimos cuenta sin tener que habernos afectado el valor. Entonces, estábamos con que matriz, ok, P se hace, perdón, I se incrementó, por aquí estábamos, y ahora es 3. Entonces, si matriz sub 3, o sea, seguimos acá, 5 es menor a matriz sub P, que es 1, 5 es menor que 1, no lo es. Entonces no hace nada y se vuelve 4. Esta fue la iteración que no hicimos. Entonces, I sub 4 es menor que matriz sub 2, que sería 1. Entonces, 3 es menor que 1, no lo es tampoco. Entonces, ahora sí, I se volvería 5 y ya aquí no habríamos. Entonces, realmente, como dijimos, ya habíamos encontrado el valor menor que está en la posición 2, ¿verdad? Según P. Entonces, confirmado que es lo que hace este for. Muy bien. Entonces, ahora, P es diferente acá. Sí es diferente. Entonces, hay un intercambio. Buffer se vuelve matriz sub 2. Es decir, buffer se vuelve 1. Y hay un intercambio entre matriz sub 2 que se vuelve matriz sub 1. ¿Verdad? Matriz sub K, que es 1. Entonces sería, este se vuelve 6. Y matriz sub K se vuelve buffer, que es 1. ¿Ok? Entonces, como vemos, ya él ordenó el primer elemento y ya no lo volvió a ver. Este matriz sub 0 ya él no lo volvió a ver. Lo mismo acaba de hacer con el 1, que lo puso en la segunda posición y ya esa segunda posición no la vuelve a ver, porque ya él sabe que esto lo ordenó. Entonces él ahora lo que va a hacer a continuación va a ser buscar otra vez dónde está el menor elemento, pero de los que quedan, ¿verdad? No de los dos primeros, ya estos dos primeros ya no los vuelve a ver.
¿Y quién nos garantiza eso? K. K es el que nos garantiza eso. Porque ahora entonces resulta que la siguiente iteración K aumenta en 1 y K se vuelve 2. Entonces ya sabemos que este K2 nos está diciendo que vamos a evaluar de aquí en adelante, pero ya K sub 0 y K sub 1 nunca más lo volvemos a ver, ¿verdad? Bien, entonces lo primero que hace es que P se iguala a K. Entonces pues, lo vamos a dejar así en 2, ¿verdad? Ya están iguales ahí. Y se vuelve K más 1, es decir, 3. Ajá. 3 es menor o igual que 4, entonces estamos ahí todavía. Si matriz sub 3, o sea, 5 es menor a matriz sub P, en este caso es 2, o sea, 5 es menor que 6, si lo es, entonces P se vuelve I, o sea, P se vuelve 3. Entonces, I ahora aumenta a 4 y hay una iteración más que hacer acá. Matriz sub 4, es decir, el valor 3 es menor a matriz sub 3 que 5, es decir, 3 es menor que 5, también es correcto. Entonces ahora P se vuelve I. O sea, P ya tiene en este momento el valor menor de esos que quedan. Y bueno, ya aquí como I se incrementa en 1, ya no itera más, porque queda un valor de 5 que es mayor que el límite, o que el límite. Y P, ahora se evalúa, P es diferente de K, sí es diferente. Entonces, buffer toma valor de matriz sub P, que sería este valor, es decir, 3. Buffer se vuelve 3, toma el menor valor. Y ahora viene el intercambio, donde buffer, perdón, matriz sub P se vuelve matriz sub K. Matriz sub K es el 2, es decir, 6. Y matriz sub K se vuelve buffer, que es 3. Ya aquí ya ordenó, como acabamos de notar. Y lo hizo mucho más eficiente, eso sí. Ahora bien, no sé cuánto quedará, vamos a ver. Ya hizo el intercambio, entonces K ahora va a aumentar a 3. Es menor que 4, sí. Entonces él viene aquí y dice P es igual a K, entonces P es 3. Y vemos acá que I es K más 1, es decir, I es 4, o sea, lo dejamos así. Y como 4 es menor o igual, perdón, al límite, va a haber una iteración. Entonces dice, si matriz sub I, es decir, sub 4, o sea, el último elemento, es menor a matriz sub P, el anterior, 6 es menor que 5, no lo es. Ahora ya I ya aumenta a 5, entonces ya I ya no hace más. Hizo esa última comparación entre estos dos por aquello de que estuvieran en diferente orden, pero como están ordenados, ya ahí no hace más. Y adivinen que el if que está después pregunta que si P es diferente a K y resulta que son iguales, entonces ya no hay que hacer ningún intercambio. E inmediatamente K se vuelve 4, lo cual ya no se cumple que K sea menor al límite. Entonces ya terminó. Entonces, vemos que aunque sea un algoritmo iterativo, sigue siendo o es mucho más eficiente que el de burbuja. Se nota leguas, ¿verdad? Y realmente sí, igual, es iterativo, es fácil de seguir y de entender. Entonces, bueno, esa sería la parte de los algoritmos iterativos, que espero que les haya quedado bastante claro. Ya con esto nosotros sabemos más o menos, bueno, cómo funciona esto. Yo, como les digo, como les dije al principio, puede ser que ya algunos lo tenían claro, pero me interesa que todos lo tengan claro. Entonces ya estamos ahí iguales en ese sentido. Bien, ahora resulta, bueno, les voy a hablar un poco del ordenamiento por mezcla. Entonces, es el que llaman el merge sort, ¿verdad? Si lo ven por ahí. ¿En qué consiste este? Dice en dividir en partes iguales la lista de números y luego mezclarlos comparándolos, dejándolos ya luego ordenados, ¿verdad? Entonces dice que si se piensa en este algoritmo recursivamente, podríamos imaginar que dividirá la lista hasta tener un elemento en cada lista. Luego lo compara con el que está a la par y según corresponda lo sitúa donde corresponde. Bueno, todo ese texto, veámoslo mejor gráficamente para tener más claro qué es lo que quisieron decir. Tenemos aquí un buffer de elementos desordenados, ¿verdad? Algunos de ellos por lo menos. Entonces, es lo que hace merge, ¿verdad? Como eso,
lo que hace es dividir. Entonces, bajo algún patrón, él divide el buffer, por decirlo así. Normalmente sería la mitad. Lo que pasa es que en este momento estamos viendo que hay 7 elementos aquí. Entonces, él lo que hace es agarrar 4 para un lado y 3 para otro. Y entonces luego, como es un divide y vencerás, ¿verdad? Él va a agarrar un subgrupo de los que tiene ahora y también lo divide. Entonces este que es de 4 lo va a dividir en 2 y 2. Y el otro que es de 3 lo va a dividir en 2 y 1. Ahora bien, ya que tenemos parejas, por decirlo así, entonces él agarra esa pareja y la evalúa. Y si el primer elemento es mayor que el segundo, entonces le da vuelta, como se ve acá. 27 pasa a ser el primer elemento de esa pareja. Aquí 3 también pasa a ser el primer elemento de la pareja. Aquí ya están ordenados, entonces los deja igual. Y el último, como está solito, queda igual. Entonces, eso lo va haciendo. Entonces, después de que tiene parejas, vuelve otra vez. Parejas ordenadas, ¿verdad? Vuelve otra vez a irlas agrupando poco a poco. Entonces, ya esas parejas las agrupa. Vean acá, los agrupó. Y acá, pero las agrupa también ordenándolas. Entonces, cada uno de estos elementos los va poniendo en orden. Entonces, ok, agarra va evaluando obviamente y va agrupando hasta llegar al final. Eso es recursivo. Entonces, no es tan fácil de seguir, pero es muy eficiente. ¿Ok? Entonces, el algoritmo tiene 2 elementos y uno es este básicamente, que es el que es recursivo. Entonces, bien, vamos a ver, dice el algoritmo se puede buscar los elementos según corresponda. Bueno, este es un merge. A ver. Ok, sí, son 2 procesos aparte. Entonces, este que es recursivo, llama a este segundo. Básicamente, si lo ven acá, aquí él se llama a sí mismo, aquí también, pero con otros valores. Y después de estos 2 movimientos recursivos, él llama a un tercer elemento que ya no es el mismo, o perdón, una tercera instrucción que no es el mismo, sino que es un segundo proceso. Entonces, por eso es que se complica un poco tanto, porque aquí habría que ir llamándose a él mismo, pero 2 veces con diferentes valores. Y luego hace un llamado a un segundo proceso. Pues ya después eso ustedes lo podrían eh, revisar con más detenimiento. El shell sort también es un algoritmo que tiene su complejidad recursiva, ¿verdad? Dice que comparándolo con el ordenamiento por inserción es mucho más eficiente. El shell sort también es un algoritmo de inserción, pero es mejorado, ¿verdad? Entonces, dice que si se muestra una lista de números semiordenados, entonces lo que hace es desplazar un valor una única posición a la vez. Básicamente eso es lo que hace. Entonces durante la ejecución los números se van, dice que casi ordenando, y finalmente el último paso o función de este algoritmo es un simple método por inserción. Dice que al estar casi ordenados los números es más eficiente. Bueno, igual. eh, no solo está en eso, está también el quicksort. El quicksort es muy interesante porque el quicksort es el que tiene mejor rendimiento y digamos que es como el que trata de ser más eficiente, ya sea con pocos elementos o con muchísimos, ¿verdad? Entonces podría ser eficiente también con pocos elementos. Estos recursivos de acá arriba, muchas veces, si hay muy pocos elementos, no se vuelve tan eficiente, por lo menos comparado con los iterativos. Ya dependiendo, conforme va aumentando la cantidad de elementos, sí se va notando esa diferencia. Entonces, bueno, aquí en este artículo lo que dice es que es de los más eficientes el quicksort. Usa recursión, también dice que se basa en la teoría de divide y vencerás. Entonces dice que divide recursivamente el vector en partes iguales, indicando un elemento de inicio, uno de fin y un pivote o un comodín, como ustedes le quieran llamar. Entonces ese pivote nos va a permitir segmentar nuestra lista. Una vez dividida esa lista, dice que lo que hace es dejar todos los mayores a la derecha del pivote y los menores a la izquierda.
Entonces, al finalizar el algoritmo va a estar ordenado. Entonces, por ejemplo, acá dice, si tenemos los valores 3, 5, 4, 8, básicamente lo que el algoritmo hace es dividir la lista de 4 elementos en partes iguales. Por un lado el 3, por otro lado el 4 y 8, y como el comodín y el pivote lo hace el 5. Entonces, vamos a ver. En este caso, ven que son 4 elementos y se seleccionó el 5 como pivote. Entonces, el 3 lo mandó para la izquierda y el 4 y el 8 a la derecha. Ahora, hay que aclarar una cosa. Hay muchas formas de seleccionar un pivote. El pivote, algunas veces agarran el que está a la mitad del arreglo, otros agarran al principio, otros agarran al final, ¿verdad? Eso, saber cuál la mejor forma de seleccionar el pivote es complicado. No siempre es la misma, dependiendo de los elementos que tenga, la cantidad de cuán ordenados estén. O sea, yo no podría decir que, por ejemplo, agarrar el último elemento como pivote siempre va a ser la mejor opción. Eso es lo que quiero decir. Bien, entonces, bueno, hace esa división. Entonces, él pregunta, una vez que hizo esa división de agarrar el 5 de pivote, el 3 a la izquierda, el 4 y 8 a la derecha, él pregunta que si 3 es mayor o menor que el comodín, ¿verdad? Entonces, si es menor, lo deja al lado izquierdo. Y como ya no hay más elementos de ese lado, entonces vamos al otro. Entonces él dice, el 4 es mayor o menor que ese pivote. Entonces, si es menor, lo tira para la izquierda y luego pregunta por el siguiente. El 8 es mayor o menor que el pivote, es mayor, entonces lo deja donde está. Entonces, ve, al final él hizo un ordenamiento, simplemente tiró el 4 antes del pivote y lo ordenó ahí. Y lo demás queda bien ordenado. Entonces esto aquí queda un poquito más claro, según este gráfico. Este es el buffer. Él agarró el primer elemento como pivote y una vez lo seleccionó. Como les decía, puede ser un criterio ese, ¿verdad? O puede ser otro. Entonces, eh, comienza a agarrar los que son menores a 5 y los comienza a poner en la izquierda, y los que son mayores los comienza a poner a la derecha. Entonces, ahora que hizo eso, ahora igual acá, él comienza a agarrar vamos a ver, lo mismo, agarra un pivote dentro de este subgrupo que está acá. Él agarra un pivote, en este caso seleccionó el primer 2 de pivote, porque estamos seleccionando siempre el primer elemento en este caso, al menos en este ejemplo. Y igual comienza a comparar los demás. El 3 es mayor que el 2, entonces va para la derecha. El 1 es menor, va para la izquierda. Y el 2, en este caso, son iguales, entonces lo deja donde está. Y así él va haciendo esa división. Igual al lado derecho, agarra un pivote como primer elemento, los mayores a la derecha y los menores van para la izquierda. Y luego de ahí, entonces ya él comienza a hacer un ordenamiento por pares. Vamos a ver, estos que están, este 1 como es menor de una vez, como es un menor elemento, lo dejó primero, el pivote ahí lo puso. Este otro también seleccionó un pivote de estos dos, que es el 3, entonces como el siguiente es menor, lo puso a la izquierda. Básicamente es exactamente lo mismo, solo que ya lo hace entre dos elementos. Van a quedar ordenados. Entonces, ¿cómo hace eso? Bueno, el algoritmo lo hace de una forma igual, recursiva. La diferencia con los otros recursivos que vimos es que el Quicksort usa un pivote, básicamente. Entonces, este es el algoritmo Quicksort. Y bueno, y entonces igual ahí está el algoritmo, ya lo pueden conseguir en cualquier parte y lo pueden revisar. Bien, entonces, sobre complejidad, ¿qué tenemos? Que hay dos tipos de algoritmos, ¿verdad? ¿Qué nos dice estos símbolos acá? Simplemente que hay unos que son cuadráticos y otros que son logarítmicos. Entonces, básicamente, los cuadráticos son los que son iterativos y son un poco menos eficientes. Los logarítmicos son recursivos, son más eficientes. Y en el caso del Quicksort, él se comporta en el peor de los casos como cuadrático y en el mejor de los casos se comporta, o en el promedio de los casos se comporta como un algoritmo logarítmico. Pero eso es algo ya más matemático. Bien, entonces aquí
para terminar con esta parte de los algoritmos de ordenamiento, tenemos una comparación de tiempos. Entonces, tenemos varios vectores con una diferente cantidad de elementos acá, y a cada uno de esos vectores se le aplicó varios de los algoritmos. Entonces, tenemos 3 algoritmos iterativos y tenemos 3 algoritmos recursivos. Entonces, si ustedes pueden ver acá, cuando tenemos pocos elementos, la diferencia es poca. Entonces, como pueden ver, el más lento pareciera que es el burbuja, pero resulta que el de inserción también dura lo mismo. E incluso uno recursivo, que es el merge, dura lo mismo que el de burbuja. No se nota la diferencia con tan pocos elementos. El quicksort y el shell sort son un poco más eficientes ahí, todavía se nota un poco. Pero conforme va aumentando, esa diferencia es más grande. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, este que tiene 2 millones de elementos, entonces vean lo que dura el burbuja con respecto al quicksort, ¿verdad? Que es el más rápido. Entonces, aquí sí hay una diferencia bastante sustancial, ¿verdad? Entonces, bueno, básicamente es eso. El algoritmo, como dice ahí, se va demorando cada vez más tiempo, sobre todo el burbuja, ¿verdad? Y luego dice que el de selección y por tercero el de inserción. Los algoritmos que lo siguen son el shell y la ordenación por mezcla, pero el más óptimo es el rápido. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es lo que corresponde a algoritmos de ordenamiento. Y bueno, por ahí tienen un trabajito por ahí que tienen que hacer sobre eso. Pero lo importante es que ya tienen el conocimiento sobre cómo trabajan en sí. Y ya, obviamente, si ustedes van a conseguir, porque no vamos a descubrir el agua tibia, los algoritmos ya están ahí en internet, en los libros, etcétera. Entonces los pueden manipular ahí cuando gusten. Bien, muy bien, entonces vamos a ver un segundo tema, que sería el de grafos y caminos. Entonces, nada más les voy a pedir unos segundos para ir a tomar un poquito de agua, ¿verdad? Y ojalá todos se estiren un momentito, se levanten de la silla, estiren los brazos, ¿verdad? Para que el cuerpo vuelva a circular la sangre y todo. Denme un segundito y ya continuamos. Bueno, ya volví por acá. Ahí me disculpan, yo no sé si el audio sigue siendo bueno, porque están lavando unos carros por aquí a la par y
Bueno, al menos yo escucho las hidrolavadoras ahí. No Entonces se espero escucha que... nada. Ah, Todo bueno, qué bien. dicha. Perfecto. Pregunta, Roberto. ¿Ese PDF que nos enseñó antes lo va a subir? Sí, claro, claro que sí. Les Ah, voy a bueno, compartir el perfecto. PDF y también esta teoría de grafos que vamos a ver ahora. Sí, claro, con mucho gusto, Andrés. Yo se los voy a poner ahí eh, tal vez en la parte de las tutorías, en las sesiones virtuales, donde debajo de la tutoría 3, para que esté ahí la referencia. Perfecto, muchas Ajá, gracias. con mucho gusto. Bien, muy bien, entonces, ok, recordarles nada más que esta parte de grafos y caminos, igual no se preocupen por la parte de la programación porque no vamos a programar grafos en este curso, pero como les decía, sí es importante que los conozcan para que cuando escuchen hablar de ellos tengan más o menos una noción básica por lo menos de cómo trabajan. También puede ser que ya los conozcan, pero igual lo importante es que todos tengamos ese conocimiento. Muy bien, entonces, ok, grafos y caminos. Esta es una parte de una presentación que había conseguido ahí de unos españoles para aquello de que encuentran ahí algunos verbos en castellano, no se extrañe, ¿verdad? Entonces, vamos a verla a grandes rasgos con algunas definiciones importantes. Entonces, un grafo básicamente son un conjunto de puntitos ahí, eh, unidos por líneas, ¿verdad? Lo que pasa es que esos puntitos, si les tienen un nombre, ¿verdad? Tienen el nombre de vértice y las líneas generalmente le llamamos aristas. Entonces, para que se familiaricen con esos términos. Entonces, en el ejemplito aquí hay un grafo, ya eso, por más mínimo, ya eso es un grafo, ¿verdad? Puede salir a la calle ese dibujito y andar rajando que yo soy un grafo, pues sí, sí lo es. Es un grafo de 3 vértices con 3 aristas, ¿ok? Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, para representar varios tipos de problemas. Y bueno, vamos a ir viendo, al final vamos a ver un ejercicio pequeño que más o menos para que nos ilustre básicamente en qué nos podría servir un grafo de estos. Entonces, vamos a ver también un poco de nomenclatura. Eh, entonces, como ven ahí, cuando decimos que, bueno, V es igual a un conjunto de 1, 2 y 3, bueno, ese 1, 2 y 3 son los vértices, ¿verdad? V sería los vértices. Entonces, están en amarillo, cada uno de esos tiene una numeración. Y también podemos decir, entonces, ¿y cuáles son las aristas? Las aristas se representan de la forma, bueno, en este caso donde vienen cada uno de los pares que conforman las aristas, es decir, cada uno de los vértices que se unen por esa arista. En otras palabras, si yo digo 1,2, lo que quiere decir es que hay una arista que va o que une los vértices 1 y 2, y así sucesivamente con los demás. Igual, de la misma forma, si voy muy rápido, ustedes me dicen, profe, no le voy al ritmo, entonces lo hacemos más despacio. Bien, ahora, ¿qué es un grado? Bueno, dice que el grado de un vértice es el número de aristas de las que es extremo. Y dice que un vértice es par o impar según sea su grado. Entonces, en el ejemplo que estamos viendo acá, el vértice 5, como está unido a otros 4 vértices, entonces él tiene 4 aristas, por lo tanto su grado es 4. Entonces, ¿cuál es el grado de 5? 4. Ahora bien, ¿cuál es el grado de todos los demás vértices que están en ese grafo? Pues 1, porque solo se unen al 5 precisamente. Entonces el grado del vértice 2 es 1, el grado del vértice 1 es 1, el grado del vértice 3 es 1 y el grado del vértice 4 es 1. Sin embargo, el grado del vértice 5 es 4, ¿verdad? Entonces podemos decir que el vértice 5 es par y los demás vértices son impares. ¿Ok? Em, Entonces, bueno, bien, el lema del apretón de manos que se menciona acá dice que la suma de todos los grados es igual al doble del número de aristas. Entonces, el número de aristas es 4, entonces el doble de eso es 8. Entonces, la suma de todos los grados debería dar 8. Entonces, yo agarro, eso quiere decir es eso. Entonces, yo agarro el grado del 5 es 4.
y el grado de todos los demás es 1, y como son 4, entonces también completamos 8. Entonces básicamente eso es lo que consiste el lema del apretón de manos. Bien. Ahora vamos a ver lo que son las matrices de adyacencia. Entonces dice, toda información de un grafo, o sea, vértices y aristas que los unen, puede representarse en una matriz. ¿Cuál? La de adyacencia, ¿ok? Entonces, dice que, bueno, la matriz de adyacencia G es una matriz cuadrada simétrica de n por n. Entonces, bueno, son los vértices, ¿verdad? Entonces, esto va así, por ejemplo, en el ejemplo que está ahí, vemos el grafo que está aquí a la izquierda. Este grafo tiene 5 vértices, ¿verdad? Entonces, su matriz va a ser de 5 por 5. Ahora bien, vamos con el vértice 1. El vértice 1 se une por una arista contra el vértice 1, es decir, contra sí mismo. Pues no. Para que se una por sí mismo tendría que haber una arista que salga de 1 y que regrese a 1, pero no hay algo así, algo circular de esa forma, no hay en este caso. Entonces eso va a ser un 0 porque no hay una arista. Ahora bien, el vértice 1 con respecto al vértice 2 tienen una arista. Aquí sí la hay, ¿verdad? Aquí la vemos. Entonces en la matriz se representa con un 1. Y así sucesivamente. En el vértice 1 con el 3 también hay una arista, entonces hay un 1. El vértice 1 con el 4 hay una arista directa entre ellos, no lo hay. Entonces se representa con un 0. Y el vértice 1 con el 5 tampoco tiene una arista, entonces se representa con un 0. Y así se hace con todos, ¿verdad? Entonces ven que es muy sencillo, ¿verdad? Es fácil. Ahora bien, tenemos aquí varios ejemplos. Entonces, me gustaría, yo no sé si ustedes ahí, ya sea en la máquina o si tienen papel y lápiz, formemos un grafo para, la primera matriz. Entonces les voy a dar ahí un par de minutos para que me hagan un grafo a partir. Es más, hagámoslo diferente, porque puede ser que todavía estén confundidos. Entonces, yo voy a hacer un grafo de esta matriz y después ustedes me van a ayudar ya entendiendo cómo es que se hace al revés, porque yo se lo expliqué al revés, de grafo a matriz. Entonces les voy a explicar de matriz a grafo con este primer elemento y después ustedes me ayudan haciendo el segundo. Ustedes lo hacen ahí y luego lo hacemos, bueno, lo hago yo para que más o menos comparemos cómo queda el asunto. Entonces, hagamos lo siguiente. Vamos aquí vamos a ver, que no soy tan, bueno, limpiemos todo esto, la verdad que, aquí, hay borrar lienzo, ok, ya. Entonces, vamos a agarrar ese grafo, perdón, esa matriz de adyacencia, y la vamos a mandar a la pizarra, ok. Aquí tenemos esta matriz. Entonces, ¿cómo se hace el grafo? Bueno, con solo ver la matriz, ya a mí me dice cuántos vértices hay, ¿verdad? Porque las matrices son de n por n, donde n son los vértices. Entonces, en este caso, n sería 4, por lo tanto, tenemos 4 vértices. Entonces, aquí vamos en formas, vamos a utilizar este circulito. Vamos a copiarlo, lo pegamos 4 veces. Entonces, tenemos 4 grafos, perdón, 4 vértices. Bien, entonces cada vértice va a tener este va a ser el vértice 1, este va a ser el vértice 2, el 3 y el 4. Por lo tanto, bueno, ya sabríamos que este va a ser el 1, 2, 3, 4 y aquí el 1, 2, 3 y 4. Entonces, ahora bien, vamos a hacer líneas para que me quede mejor. Dice el 1 se une con el 1, dice que no. O sea, la matriz ya me dice cómo va a ser el grafo. Entonces, no hay una línea que salga del 1 y que termine en 1. El vértice 1 está unido al vértice 2, dice que sí, porque hay un 1, ¿verdad? Entonces hay una línea entre 1 y 2. ¿Ok? El 1 con el 3 se unen, no hay arista ahí.
El 1 con el 4, ahí sí. Entonces el 1 con el 4. Perdón. Seleccionar acá. Luego, vamos con el 2. El 2 con el 1, sí, sí están unidos, pero ya esa línea ya está. Es esta misma, el 2 con el 1. El 2 con el 2, no hay línea. El 2 con el 3, hay arista, sí, sí hay arista. El 2 con el 3, entonces vamos a hacer esta línea 2 con el 3. El 2 con el 4 no, no hay arista. El 3 con el 1 no hay. El 3 con el 2 sí hay. Pero ya la tenemos dibujada. Es la misma. Por eso decimos que es simétrica, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que si yo tomara esta matriz como si fuera un papel y la divido en dos en forma diagonal, entonces aquí, ¿verdad? Imaginen que esto celeste, este cuadro es un papel y yo lo doblo donde están los unos en esta línea. Entonces, si lo doblo así, esa matriz se va a ver como si estuviera viéndose en el espejo, ¿verdad? Es simétrica, así son estas. Bien, entonces estábamos con el 3, ¿verdad? El 3 con el 2, dijimos que ya estaba, porque como hay 2 con el 3, entonces hay 3 con el 2, es así. El 3 con el 3 no hay, y el 3 con el 4 sí hay una arista, que esta no la tenemos, entonces vamos a ponerla. Bien, y luego 4 con el 1 ya está, sí hay. 4 con el 2 no hay, 4 con el 3 sí hay, que ya también está, y 4 con el 4 no hay. Entonces, como pueden ver, ya pudimos armar a partir de esta matriz de adyacencia, pudimos armar nuestro grafo. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Les voy a dejar un trabajito aquí por unos 2, 3 minutos, que es el siguiente. Van a copiar esta matriz. Vamos a hacerlo aquí nosotros también. Eso obviamente a conciencia, el que quiera hacerlo lo hace y el que no, pero es para que se entretengan un ratito. Y vamos a quitar esto de acá. Esta es la matriz, para correr esto acá. Esto lo vamos a eliminar. Vamos a ver si puedo seleccionar todo esto para borrarlo. Ahora todavía no sé. Entonces eliminémoslo paso a paso. Bien, entonces los voy a dejar un ratito que me hagan esta matriz. La de, bueno, no les voy a decir más porque se les soplaría. Hagan esa matriz y voy a contar. Es más, ni siquiera tienen que copiar la matriz, nada más vean en la pantalla y van dibujando el grafo. Voy a dar un par de minutos.
Bueno, ¿cómo le fue? Espero que bien. Vamos a hacerlo aquí. Este es muy simple. De hecho, como pueden ver, son muy pocas las aristas. Eh, Ahora bien, de una vez les voy a decir una cosa. Un grafo puede estar correcto, aunque a primera impresión se vean diferentes. Digamos, yo puedo pedirles a ustedes que me muestren cada uno de sus grafos y puede que se vean distintos, pero pueden que estén correctos. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de los vértices tal vez no lo pongan en la posición y en la misma posición, ¿verdad? Que otros. Entonces, por ejemplo, lo primero que vemos aquí es que son seis vértices, ¿verdad? Porque tenemos 6 elementos en la matriz. Entonces, vamos a coger 6 vértices de estos. Veamos, por ejemplo, yo los voy a colocar así, pero puede ser que ustedes lo hayan colocado distinto, ¿verdad? Puede ser que lo hayan colocado así o que alguien lo haya colocado así. Y aunque sea distinto o alguien lo haya colocado así, no sé. eh, voy a hacerlo así, como un hexágono. correcto. Puede estar así y aunque se vean distintos, todos pueden estar correctos. Eso es lo que quiero decir. Bien, ¿cómo saben que están correctos? Porque cumplen con la matriz. Esta matriz parece que no es simétrica, ¿verdad? Con solo verla. Pero bien, entonces, de una vez empecemos. Ah, bueno, hay que numerarlos. Porque hasta eso, podemos tener hasta la misma forma, pero resulta que la numeración la hicimos diferente, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar con la 1. La 1 con el único que tiene una arista es con bueno, también esto importante, para que no nos confundamos. Numerar aquí. Ok. Entonces, la 1 es con el 2, ¿verdad? Que tiene una arista. Ok. El 2, obviamente con la 1, pero también con el 3. El 3 dice que con la 2, pero ya está. El 4 no tiene aristas con nadie. El 5 tiene arista con el 6. Ah, y el 6 con el 5. Entonces, en buena teoría es esto. Ese es el grafo. No sé si todos tienen las mismas, por lo menos las mismas aristas, ¿verdad? En los grafos y la misma cantidad de vértices. Entonces, si estamos bien, entonces, bueno, obviamente si no me dicen nada es que estamos bien. Y hagamos un momentito todos juntos el tercero. Eh, Lienzo. Entonces tenemos esta acá, que también son 6 vértices. Me gustó hacerlo así como tipo hexágono, como decía el compañero, porque eh, hay menos posibilidades de que se entrecrucen ahí las líneas. A ver cuántas puse más, verán, 7. Ok, y obviamente hay que numerarlas. Aquí no las voy a numerar, ya van a quedar igual, así como le hice en el anterior. Me refiero en la matriz de adyacencia. Entonces, el 1 dice que tiene una arista, esta sí es simétrica, ¿verdad? Vamos a ver. El 1 tiene una eh, aristas con ¿cómo es? 4, 5 y 6. Entonces, de una vez el 1 se va a unir al 4, 5 y al 6. Y lo mismo el 2 y lo mismo el 3. Entonces dice, ¿cómo es? 2 con el 4, 5 y 6. Entonces, el 2 sería aquí. 2, 4, 5 y 6.
El 3 igual, con el 4 y 5 y 6. 4, el 5, con el 6. Pues según yo, no se iban a anticruzar mucho, no, todo lo contrario. Y parece que ya, porque resulta que el 4 y 5 y 6 se entrecruzan con el 1, 2 y 3, que son, al ser simétricos, son las mismas líneas que ya pusimos. El 4 está con el 1, el 2 y el 3. El 5 con el 1, 2 y 3. Y el 6 con el 1, 2 y 3. Entonces, ese sería el grafo. Como les digo, puede verse tal vez muy diferente a como ustedes lo hagan, pero lo importante es que esté correcto. Bien. Entonces, bueno, ese es el tema de la matriz de adyacencia, es bastante simple. Luego tenemos acá más teoría de grafos. Tenemos lo que se llaman grafos ciclo. ¿Cuáles son los grafos ciclo? Los que tienen el mismo número de vértices que de aristas. Y bueno, ¿cuáles son? Los que son mayores o iguales a 3. ¿Por qué? Porque un grafo de 2 elementos, digamos, vean si fueran solo estos dos vértices que estén unidos, aquí no se da porque serían 2 vértices y solo una arista, ¿verdad? Pero de 3 en adelante podría haber grafos ciclos que son la misma cantidad de vértices con la misma cantidad de aristas, ¿verdad? Que hay varios ejemplos del 3 hasta el 6 y esta es la nomenclatura que sería una C con el número de vértices y aristas. Bien, luego está el completo. El completo de este grafo lo que lo caracteriza es que cada vértice se une con todos los demás, absolutamente todos. Si hay un par de vértices que no están unidos, entonces quiere decir que ya no es un grafo completo. Entonces, dice un grafo, vamos a ver, bueno, esta es la nomenclatura con K. Y como pueden ver acá, dice, cada vértice tiene un grado de n-1, donde n son los vértices. Entonces quiere decir, ¿cuál es el grado de cada uno de estos vértices? Si todos los vértices son 3, pues el grado sería 2, ¿verdad? Y, que sería n-1. Y lo corroboramos viendo las aristas que tiene este vértice, son 2, y entonces todos los demás van a estar igual. Y así, en el caso de los grafos completos, siempre se va a cumplir esa ley, ¿verdad? ¿Cuál es el grado? Pues la cantidad de vértices menos 1. ¿Okay? Vamos a ver qué más hay por acá. Dice grafo ponderado. Eso es los mismos grafos, solo que se le pone un peso a los aristas. Entonces ya aquí se ponen un poquito más interesantes, ¿verdad? Entonces la misma arista que puede unir a este con este o este con este otro vértice, resulta que tienen un peso distinto por alguna razón. Entonces, si este peso, por ejemplo, si estos fueran puntos en una ubicación en un mapa, el peso podría ser la distancia entre ellos dos, ¿verdad? Entonces, como para poner un ejemplo. Entonces, acá, igual, bueno, aquí hay unas reglas ahí de el número de aristas que recorre un camino, ¿verdad? O más bien, bueno, aquí primero definen qué es un camino. Entonces, es las aristas que hay entre un vértice y otro, ¿verdad? Entonces, el número de aristas que recorre se denomina longitud del camino. Y aquí hay otras reglas que, por ejemplo, que dice si es cerrado, si el primer vértice es igual al último, si no es así, entonces es abierto. Dice que es simple si no pasa 2 veces por el mismo vértice. Es un ciclo si es simple y cerrado, es decir, cerrado donde el único vértice que se repite es el inicial como punto de llegada. Bueno, es un ciclo como los que vimos anteriormente, ¿verdad? Bueno, son algunas reglas, pero bueno, y veamos otras acá. Lo importante esto es importante para cerrar con la última pregunta que les voy a hacer respecto a este tema. Entonces, bueno, terminando de ver, los grafos pueden ser conexos o desconexos. Los conexos dice que un grafo es conexo si cada par de vértices está unido al menos por un camino. Entonces, en el ejemplo de acá, si vemos los vértices blancos,
no hay un camino entre el X y el Y, ¿verdad? Entonces ya con solo esto, este grafo no es conexo. Lo contrario con este grafo donde los vértices son rombos negros. Como todos están de alguna forma conectados con algún otro, ya podemos decir que es un grafo conexo. Entonces, vamos a ver los disconexos, que precisamente es lo contrario, ¿verdad? Por ejemplo, acá, si lo vemos como un solo grafo, es disconexo porque no hay una unión entre estos dos. Pero si este grafo conexo lo separamos entre los que sí están conectados, entonces podemos decir que un grafo disconexo se conforma de grafos conexos, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, si tenemos un grafo, aquí lo que dice es que si tenemos un grafo conexo como este, si yo separara, vamos a ver si este podría ser disconexo con solo una separación. No, este tal vez no. Pero, por ejemplo, si este estuviera conectado de X a Y, con solo quitar esa arista, ya lo estaría separando. Entonces, eso es lo que se llama aquí. Una arista en un grafo conexo se llama de separación. Si al eliminarla, el grafo es disconexo. Entonces, si yo elimino esta arista que estuviera aquí, se me convierte en dos grafos conexos, por lo tanto es una arista de separación. Pero aquí, si yo elimino cualquiera de estas aristas, el grafo sigue siendo conexo, ¿verdad? Entonces no, ninguna es una línea de separación, no es lo que quiere decir esto acá. Y ahora bien, para terminar esta parte de los grafos, tenemos este ejercicio o este ejemplo. Ven que tenemos aquí 6 vértices. Todos están conectados con una arista y tienen un peso. Entonces la pregunta es muy simple. Lo que queremos saber es, ¿cuál es el camino más corto que va desde el vértice 1 al vértice 6? Entonces yo quisiera que alguno de ustedes... bueno, acabo de ver, perdón, a Johnny que tiene la mano levantada, ya le voy a dar a chance. Quisiera primero, antes de darle la palabra a Johnny, que alguno me diga, o no importa si se equivoca o no, ¿cuál ven que es el camino más corto entre V1 y V6? Recuerden que el camino más corto sería, por decirlo así, como la sumatoria de los pesos de las aristas, no la cantidad de aristas, ¿verdad? No importa si las aristas son más o son menos los que recorremos, pero el peso es lo que tiene que ser el mínimo para que se cumpla el camino más corto. Entonces, para hacer un ejemplo, si yo me voy por acá de V1 a V4, aquí llevo 6. Después me voy por acá a V5, entonces 6 más 4 llevo 10. ¿Ok? Y de V5 a V6 haría 13. Entonces, este camino tiene un peso de 13, pero queremos saber cuál es el peso más corto. V1, V2, V5 y V6. Exactamente, muy bien. No pude ver quién fue el que me habló, pero le agradezco. Porque exactamente, digamos, de V1 a V2 hay 3, de V2 a V5 hay otros 3 y otros 3 de V5 a V6. Es decir, el peso completo son 9, que es el camino más corto de todos, ¿verdad? Cualquier otra de las rutas que podamos tomar nos va a dar un valor más grande. Entonces uno podría engañarse viniendo aquí V1 a V2 de 3 porque este es más corto que acá, ¿verdad? Pero de V2 es muy tentador venirse a V4 porque es uno de 1 y de V4 es muy tentador venirse a V3 porque es de 1. Y vamos a ver aquí 2 y luego 3. Entonces vamos a ver cuánto suma esto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ves? Entonces nos dio más, entonces no es el camino más corto. El más corto es el que acaba de decir el compañero, V1, V2, de V2 a V5 y de V5 a V6. Johnny iba a decir una pregunta. No sé si todavía la tiene o... No, profe, gracias. Era con respecto a seguramente a lo que ya estábamos, ya le quedó aclarada, me imagino. Bien. Ahora bien, no sé si, bueno, ya lo que teníamos planeado para ver hoy, ya esto sería, eran estos dos temas.
Pero igual, digamos, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a algo referente al curso, que estén ahí todavía con, no sé, con alguna duda respecto al curso. Eh, de mi parte, por ahora, bueno, les agradezco la participación. Espero que les está yendo bien en los cursos. Pónganle en bonito. Son varios trabajos en este curso. No son tan complejos realmente. Ya cuando ustedes se sientan a analizar, no hay una complejidad tan grande. Sin embargo, no podemos relajarnos porque los trabajos son muy seguidos, ¿verdad? Siempre van a tener algo que hacer en este curso realmente. Entonces, no aflojen, hagan lo posible para entregar todos los trabajos para que puedan salir bien. Eh, entonces, no sé si hay alguna pregunta, ya ustedes saben, cualquier cosa tienen el foro de consulta para cualquier duda que quieran externar. Si es algo una duda ya muy personal, pueden usar el correo interno de la plataforma Moodle, ¿verdad? Y bueno, no sé, si no hay alguna pregunta más, esto sería para esta tutoría. Les recuerdo que vamos a ver cómo estamos acá con los trabajos. Dame un segundo para ver. Dame un En la segundo. evaluación sale esto de los grafos. No, los grafos los vimos ahora porque es un tema importante, pero no se evalúa. En este curso no se va a evaluar. Ok. Sí. Vamos a ver, sesiones. Tenemos entonces el proyecto 1, es el que sigue, ¿verdad? El que están trabajando para entregarlo este domingo. Sí. Entonces, en estos días de esta semana, bueno, está para el 27 de julio. A ver, ¿qué es qué miércoles? Segundo, 26. El miércoles tienen una mediación para, no se les olvide, para ver lo referente a este proyecto. ¿Qué más? Sí, por ahora es lo que están trabajando. Entonces, no, eso sería. Si no hay preguntas, igual les agradezco mucho la asistencia. Es importante ver que ustedes se preocupan, ¿verdad? Por aprender. Lo que igual no quiere decir que los que no estén preocupados, porque yo sé que muchos incluso trabajan los sábados, entonces se les complica. Pero para eso es que queda guardada la tutoría. Entonces, bueno, Walter tiene una pregunta. Buenos Adelante. días, profesor. Es una consulta sobre el Quicksort. Al Ajá. momento de uno sumar los puntos a un país, se tiene que, ¿cómo es? Por decirlo así, acomodar de nuevo. Ok, vamos a ver, bueno, vamos a ver la tarea un momentito, entonces, porque no la tengo tan clara, entonces vamos a verla aquí todos juntos, un momentito. Ok, sería el proyecto 1. Es este, ok, vamos a ver. Dice, se creará un programa para registro de puntos y ordenamiento del ranking mundial femenino de la FIFA. El programa manejará un arreglo primitivo, de la clase país, ok, la cual tendrá dos atributos o propiedades, ok, cada país va a tener esos dos atributos, y ahí está el ejemplo, muy bien. Ok, entonces ya se les dan los datos de cómo lo deben de llenar. Lo que tienen que hacer es llenar aleatoriamente los puntos, muy bien. Entonces luego dice, el programa tendrá adicionalmente las siguientes funcionalidades. Entonces una es mostrar ranking. Dice, en esta pantalla el programa realizará el ordenamiento de los 10 elementos del arreglo basándose en el atributo puntos, ¿verdad? Que es el que se va a generar aleatoriamente. El ordenamiento será descendente utilizando el Quicksort. Entonces, una vez ordenado el arreglo, deberá mostrarse en la pantalla la lista gráfica utilizando un control de tipo list que no sea, ok, bueno, entonces mostramos uno como está el ejemplo ahí. Entonces dice, esta funcionalidad se puede realizar n veces. El arreglo de países nunca se limpiará a menos que se detenga la ejecución del programa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mostramos eso ordenado. Si yo le doy mostrar ranking ahí y me quedo dándole mostrar ranking,
así de primera entrada, ya está ordenado, entonces me va a mostrar lo mismo siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí es donde entra la otra parte, hay una adición de puntos. Dice, en esta pantalla se mostrará una lista con los diferentes países del arreglo. En cada elemento de la lista debe verse tanto el nombre como los puntos. El usuario seleccionará un país y deberá indicar un número con máximo 2 decimales que corresponde a la cantidad de puntos que se le adicionará al país. Entonces, así como está, por ejemplo, digamos que yo pudiera seleccionar Holanda y darle editar de alguna forma, y entonces yo le puedo poner 100.3. Entonces, ¿qué pasa? Que Holanda, este valor que tenía, se le suma un 100.3. Y eso lo puedo hacer con Holanda y lo puedo hacer con otros países y lo puedo volver a hacer con Holanda, etcétera. Entonces, al final, la adición, como dice por acá, se puede hacer muchas veces, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Una vez que yo modifique, aunque sea solo una vez, un país, si yo le doy otra vez mostrar ranking, ya él tiene que actualizarme ese ordenamiento porque ya un elemento cambió su valor. Podría ser que quede igual, que la adición de puntos no lo haga ni subir ni bajar en ese ranking, pero lo importante es que tienen que ejecutarlo de nuevo, ese quicksort. Entonces, vamos a ver. Si hay algo más que no he visto, registrar total acumulado. Sí, es básicamente lo que acabo de decir. Entonces, el arreglo, digamos, realmente no se limpia, siempre se mantienen estos valores. El único momento en que se modifican es cuando yo le doy una adición de puntos. Entonces, este de Alemania, por ejemplo, si yo le sumo solo 100, entonces ahora va a tener un valor de 2110.07. Entonces, cuando yo le doy mostrar ranking, él me vuelve a ordenar, ¿verdad? Porque puede ser que, de hecho, esos 100 puntos me lo van a ubicar de número 1, ¿verdad? Eso es básicamente. Entonces, no sé si, perdón, si al final respondí con esto ya tu pregunta. Waldir. Sí, pero es que yo quería saber por qué es que yo lo estaba haciendo con dos interfaces. Bueno, JTable Paint. Entonces, en uno tengo donde se muestra el ranking y el otro es para la adición de puntos. Entonces, quisiera saber si es solo, si no es necesario hacer dos pestañas para cada acción. Ok, vamos a ver si te entendí también. Perdóneme ahí, yo soy muy gráfico y vamos a borrar esto acá. Usted lo que dice es que, por ejemplo, usted tiene, bueno, aquí hay una pantalla y dentro de él, aquí va a estar el ranking, digámoslo así, y que aparte, ya sea en otra pestaña, no sé, haya aquí unos, donde vamos a adicionar los puntos. Digamos, aquí le ponemos el valor y le damos un botón de adicionar, digamos. Profesor, con permiso. Sí, Sí, bueno, yo lo estaba haciendo, pero yo lo que hice fue solamente digamos, una pantalla, ¿verdad? Un framework, y ahí mismo pongo la tabla, una tablita ahí de que da el componente, un level ahí para que, perdón, un TXT para que meter el dato, nada más meto el dato, le doy insertar, sumar al país, ¿verdad? Sumar a ese país específico que selecciono de la tabla y automáticamente que me muestre los datos. No sé si será para no dar tanta vuelta, no sé. sí, vamos a ver, usted lo que dice es que usted hizo, esta es la tablita con los países y por ahí, no sé, de arriba abajo, etcétera, sin todo Correcto, esto, correcto. por ahí está bueno, usted selecciona aquí Holanda, aquí pone el monto y más abajo, digamos que esto va a ser un botoncito para hacerlo diferente. Aquí, no sé, bueno, no sé, más pequeño, pero digamos, aquí va a decir actualizar. Entonces, yo le doy al botoncito, digamos, no importa que lo que diga. Entonces, Holanda automáticamente se le adicionan los puntos que yo puse aquí. Entonces, automáticamente, al darle a actualizar, no solo le sumo los puntos, sino que de una vez actualiza la lista. Eso es lo que usted me está diciendo. Sí, ¿verdad? Correcto, correcto. Yo nada más Sí. llego y ya toco la tabla, ¿verdad? Y Ajá. me traigo el componente de la tabla y entonces ya me lo pongo el nombre, el level, digamos, Estados Unidos ahí y a la par le pongo sumar puntos y le meto 1000 y entonces él nada más se va, busca a Estados Unidos y ve cuánto tiene y me le agrega esos 1000 y después simplemente me llama otra vez al Quizzer y me vuelve a actualizar toda la tabla y me entrega la tabla otra vez actualizada. Bueno, exactamente eso es así es, perfecto, así como lo está haciendo. Entonces, no sé si el caso de Waldir, Ok. si con eso le responde la consulta o igual hay algo que... Ajá.
No, muchas gracias. Me estaba complicando yo de más. Ah, bueno, pero así me parece perfecto, como lo estaban haciendo entonces. De O sea, no igual, hay que sí, hacer varios menús, sino que en un solo menú puedo hacer todo eso, ¿no? realmente sí, lo importante es que estén las opciones, ¿verdad? Es que Ok. muchas veces pasa con esto cuando se piden opciones de menú, es porque a veces pasa, y parece mentira, pero así vienen a revisar a veces y sucede lo siguiente. Por ejemplo, de alguna forma vemos que le salga la lista y por ahí en el menú dice insertar o adición de puntos. Entonces eso me lleva a otra pantalla, pero la pantalla de alguna forma me le cae como encima a la otra. Entonces aquí está lo de puntos, ya la lista no se ve, digámoslo así, y usted le da a adicionar. Pero resulta que no hay forma de devolverse incluso a la anterior. Así me ha pasado. Entonces, por eso es que se piden a veces opciones para que de alguna forma yo siempre pueda navegar, por decirlo así, aunque sean poquitas opciones, pero que sea navegable. Pero si ustedes lo tienen en una sola, ya no sé ni cómo dice esto. Bueno, si lo tienen en una sola pantalla, digamos que aquí, realmente no requieren un menú como tal, ¿verdad? Entonces aquí es, de una vez, va a entrar ordenado, tienen la opción de seleccionar, adicionar, y si actualiza esto, pues realmente ya estoy haciendo todas mis funciones sin, digamos, sin tener que usar opciones de menú, porque ya es intrínsecamente ya es navegable, ¿verdad? Estoy yendo a mostrar resultados y estoy yendo a adicionar puntos en una sola pantalla. Pues así está correcto. De hecho, eso es lo que quería ver un segundo acá, que se me hizo ajá, aquí. Vamos a ver. La rúbrica dice implementar correctamente, ajá, listo, en forma descendente, mostrar el ranking ordenado, que haya edición de puntos o que se trabaje en modo gráfico. Sí, eso es lo que se evalúa. No hay, digamos, no hay en este caso no hay una evaluación por opciones de menú. No sé si hay otra consulta al respecto. Y si no, igual les agradezco mucho. De igual forma, si se les fuera alguna consulta, tenemos ahí el foro de consulta, los correos internos de la plataforma Moodle, y además el miércoles otro tutor les va a explicar un poco, igual lo mismo de esta tarea, pues si tuvieran alguna duda extra y la quieran hacer en ese momento en vivo, pues se meten y la hacen, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, eso sería. Y por ahora entonces, y desearles lo mejor, sigan trabajando los que no han terminado, que le pongan lo bonito para que les quede bien hecho el trabajo y se ganen ojalá todos los puntos. Entonces, por Muchas gracias, ahora eso profesor. sería. Con muchísimo gusto. Entonces, solamente es eso, les agradezco y les deseo una bonita tarde de sábado para que disfruten. Y disfruten Muchas gracias, programando, profesor. con muchísimo Gracias, gusto. profesor, igualmente. Bueno, gracias a Gracias todos. por ahí, nos vemos. Hasta luego, nos vemos.